a los señores y señoras senadoras y señores y señoras diputados. Vamos a iniciar esta sesión en comité y el minuto que se incorpore un tercer senador, la oficializamos, pero el objeto es continuar el estudio de las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales lo relativo a las sanciones, los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, boletín número 14.983-07, y están presentes el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública y habiéndose excusado los señores ministros tanto de Justicia como de Seguridad Pública, para estar siendo subsecretario, y estarían las abogadas de la división jurídica, ya la señora Flora Benazul y Sofía Wilson, que, en la medida que les corresponda poder intervenir o pedir la palabra, pueden acercarse a la mesa. Hay un principio de acuerdo que está consensuado entre los asesores, por lo tanto, don Tomás, le ofrezco la palabra para que dé a conocer este principio de acuerdo. De ahí, si es que algunas consideraciones quiere decir el señor subsecretario, y posteriormente ofrecemos la palabra para lograr los consensos en relación a esta comisión mixta. Tiene la palabra don Tomás. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en las distintas sesiones de la mesa técnica se llegó a acuerdo, yo diría en un 80% de las propuestas que están siendo debatidas por esta comisión. Hay 2 artículos sobre los que no hay acuerdo, entonces nos parece que habría que ir quizás punto por punto debatiéndolo, o prefiere que haga una exposición de todo, como usted diga, presidente. Quería que separemos las dos posiciones, hago una exposición de lo que está de acuerdo, primero, para que veamos si efectivamente ya estamos todos de acuerdo, y después el segundo punto, después del primero. Sí, gracias, presidente. Sí, había varias indicaciones o propuestas que buscaban aumentar las penas de los delitos, ya sea por la vía de agravantes, por la vía de crear tipos especiales. Y la forma que se encontró en la mesa técnica para solucionar estas diferencias está al final, diría yo, del comparado que tienen los senadores y los diputados, que tiene que ver con incorporar una calificante especial al delito de daño cuando éste produce las consecuencias de interrupción de los servicios. Y eso sería en lugar de las propuestas que decían relación con crear un agravante especial, un agravante general en el Código Penal, o con crear tipos especiales en los delitos de robo y hurto. Además de eso, se propuso en los delitos que ya existen especiales de hurto y robo que producen la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario de los que se señalan, crear un nuevo aumento de pena cuando el efecto que produce la conducta es afectar una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado. Yo entiendo que ahí puede haber algunas observaciones respecto del concepto de poblado que pueden discutirse en la comisión, pero esa es al menos la propuesta de la mesa técnica. Luego hay una serie de modificaciones con las que la mesa tenía acuerdo unánime. Que yo creo que ¿Ya sí. tenemos la propuesta? Perdone. La propuesta está En el otro. Perfecto. Y los puntos sobre los que no hay acuerdo son 2. El primero es el de incorporar un nuevo artículo 456 ter al Código Penal, que a su vez tiene 3 incisos que proponen cosas bien distintas. Uno es crear un delito especial para que sea sancionado como autor de los delitos de robo y hurto calificados que estamos discutiendo,
a quien en cuyo poder se encuentren cosas que forman parte de estas redes sin que esta persona pueda justificar su adquisición o legítima tenencia. Ahí había posiciones encontradas. El inciso segundo crea un delito especial de falsificación o de uso malicioso de instrumentos falsificados para obtener guías o formularios con mira a trasladar o comercializar estos objetos. Y el inciso tercero lo que hace es hacer aplicables las medidas intrusivas o técnicas especiales de investigación a estos delitos especiales de los que se está discutiendo. Entonces, sobre este artículo en particular hubo discrepancia, y también sobre otro que está más adelante, que es el artículo 2 del proyecto, que propone incorporar la Cámara, que hace obligatorio contar con documentos electrónicos que señala un reglamento para la producción, transporte, venta, exportación, importación, almacenamiento, depósito, mantención o acopio de cosas que forman parte de estas redes. Eso sería, creo yo, presidente. Gracias, don Tomás. Subsecretario, ¿alguna acotación? Muy brevemente, simplemente ratificar que para el Ejecutivo, salvo esos 2 puntos donde puede haber divergencia, nos parece que es una buena solución la que se está proponiendo. Puntos que están en acuerdo. Se ofrece la palabra, al menos me gustaría ofrecer la palabra fundamentalmente en relación a los puntos que ya estamos de acuerdo, cosa que después iniciemos el análisis de los que aún están en discordancia con el Ejecutivo. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Respecto a los puntos de acuerdo, no solamente a mí me suscita duda el vocablo poblado utilizado en la propuesta, sino que se afectará a una cantidad relevante de usuarios. ¿Qué entendemos por una cantidad relevante de usuarios? ¿Quién va a definir lo que es una cantidad relevante de usuarios? Se la vamos a dejar a un reglamento, va a haber una resolución, va a ser a criterio jurisdiccional. Aquello es bastante complejo, porque puede ir desde una persona que, no sé, lo planteaba en tiempo atrás también el diputado Leiva, puede ser alguien que robó un medidor, o puede ser alguien que efectivamente robó cables, por ejemplo, como sucedió en el norte, el caso de la comuna de Pica, que robaron los cables y se cortó la luz en toda la comuna de Pica. Y entendemos que eso evidentemente es de una gravedad manifiesta. Pero, ¿cómo determinamos en definitiva la cantidad relevante? Porque si no, eventualmente vamos a volver a legislar como lo que se conocía antes como una ley penal en blanco. En definitiva, vamos a dejar un marco muy genérico. Esto va a depender de la autoridad de turno o de el criterio, que puede ser muy diverso en un tribunal oral en lo penal a lo largo de nuestro país. Entonces, quisiera saber efectivamente cuál es el concepto, o sea, cuál es lo que piensa en esta materia el Ejecutivo, y si es que se ha evaluado alguna otra propuesta más precisa para, insisto, un tipo penal de estas características. Gracias, presidente. Bien, para responder la consulta, a ver, vamos la palabra al diputado Lonton y después el subsecretario. Gracias, presidente. A ver, algunas cosas en relación a lo que dijo el Ejecutivo y por su intermedio también el diputado Ramírez. Nosotros yo por lo menos, creo que lo de las técnicas especiales de investigación puede quedar zanjado, particularmente por normas que ya hemos aprobado a propósito de la ley de reincidencia. Con los delitos de crimen se aplican las técnicas especiales de investigación. Dicho eso, el tema de los documentos electrónicos, factura, etcétera, para el control de esta mercancía nos parece importante, considerando que la agenda corta nos ha dictado el reglamento correspondiente para hacer el seguimiento de esto, que va de la mano con el delito de robo de madera. Algo me había dicho a mí el asesor a través, que creo que Tomás le había señalado algo, un reglamento de la Policía de Investigaciones, de la PDI, pero eso no es oponible a Carabineros, y la PDI no hace un control exhaustivo en las calles para poder controlar este tipo de situaciones. Eso lo hace Carabineros, y además me parece que es insuficiente porque no es un reglamento autónomo que se le aplica a todos los organismos.
Por lo tanto, eso me gustaría que se mantuviera. Ahora, respecto a la propuesta de cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado, el Código Penal ya establece normas parecidas o similares. El Código Penal no es una ciencia exacta, por eso hay un juez, que el juez determinará cuándo esto es considerado cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado. No es lo mismo que afecte a un poblado en Chaitén, por ejemplo, que afecte, no sé, una comuna de la región metropolitana o un barrio, y eso obviamente que tiene un desarrollo jurisprudencial. Y por eso estas normas están establecidas en el Código Penal, para efectos que lo aplique un juez, una persona que está detrás de un estrado, para efectos que aplique el criterio correspondiente respecto a una norma penal que tiene un sentido respecto a lo que le da el legislador, pero también tiene que tener una interpretación y una aplicación, obviamente, de acuerdo al caso concreto, sino obviamente muchas de las normas del Código Penal serían inaplicables, porque no establecerían un criterio objetivo, porque la práctica son criterios objetivos que no son resueltos si no es caso a caso, presidente. Por lo tanto, me parece que es una norma que va de la mano, por lo menos, a lo que nosotros esperábamos y también me sumo al acuerdo en ese sentido. Dicho eso, presidente, me parece que me refería a las dos discrepancias: técnica especial de investigación, me parece que está superado, y lo otro tiene que ver con los documentos electrónicos, que me parece que es importante mantenerlo, a no ser que haya una opción distinta a lo establecido respecto a un reglamento de la PDI, a no ser que el gobierno nos sorprenda con un reglamento de la agenda corta que aún no se dicta, que tiene que ver directamente con esta materia. Eso, gracias, presidente. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Solo en relación a los temas de acuerdo, digamos, no me voy a referir por el momento por los dos puntos en desacuerdo, pero en materia del tema de la redacción que utiliza el concepto poblado y el término, la afectación relevante, digamos, también tengo entendido, sin ser obviamente abogada, pero entiendo que ya son términos que ya se utilizan por parte del código y por lo tanto hay efectivamente trabajo en aquello, y yo al menos quiero coincidir con algunos de los aspectos que plantea en este caso el diputado Lonton, puesto que todas las determinaciones muy cerradas en una legislación implica que estamos legislando para la inteligencia artificial y no para los jueces, que estudien el caso a caso. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece más plausible, digamos, que se mantenga como viene propuesto desde la mesa técnica, desde esa perspectiva. Porque si no, vamos nosotros a generar un debate que termine diciendo qué es más importante, si haberle quitado toda la luz, por ejemplo, o cualquier otro tipo de cables de telecomunicaciones a un poblado en Chaitén o en Pica o en la mitad de San Ramón, en la región metropolitana. Y creo que eso no es lo que esperan los chilenos y las chilenas. Lo que esperan es que efectivamente haya una persecución de la situación cuando ocurra en estos tres lugares, que puse de ejemplo, digamos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando y por lo tanto que haya una sanción por parte de la justicia y del Poder Judicial acorde a aquello, y que efectivamente existan los medios para la persecución de este delito. Eso. Diputada Carolina Tello. Muchas gracias, secretario. Saludar a todos, a todas. Concuerdo con la preocupación que ha manifestado acá el diputado Ramírez, por su intermedio la diputada Pascual, y también algunos de los puntos del diputado, senadora, perdón. Y, perdón, estoy acostumbrada a la cámara. Y el diputado, en algunos puntos también el diputado Longton, en relación justamente a el vocablo que se utiliza. A mí me parece que pudiéramos intentar generar a lo mejor un concepto que pueda ser más claro, creo yo, en el sentido de lo que aquí se ha presentado, para efectos de tener claridad, seguridad jurídica desde ese punto de vista también, a qué se van a enfrentar tanto quienes puedan, ojalá no, pero cometer este delito, y también quienes lo van a denunciar, y también las instituciones que lo van a perseguir. Así que yo también me sumo allí a esa preocupación, para efectos de ver si es que existe alguna propuesta alternativa o cómo lo podemos mejorar. Eso, muchas gracias. Subsecretario. Gracias, presidente. En relación a, por su intermedio, lo comentado por los diputados Ramírez, Tello,
efectivamente llama la atención el uso de la palabra relevante. De hecho, es parte de lo que nosotros también comentamos. Solo para ir dejando claro algunos temas, si la palabra poblado genera alguna dificultad, porque yo creo que si estamos en el tema relevante, efectivamente, el código ocupa la palabra relevante en otros delitos. Como dijo la señora Pascual, ocupa dos veces, lo ocupa de dos maneras distintas, ocupa relevante y de relevancia. ¿Ya? Lo ocupa de distinta manera y lo hace efectivamente en aquellos casos en que exprofeso lo que se quiere es que se determine una regla más bien a criterio del juez. O sea, porque es muy difícil determinar todos los casos de abuso sexual, por ejemplo, o todos los casos de extensión espacial de relevancia a las características ecológicas, en el caso de los delitos ambientales. Es muy complejo, entonces el uso de la palabra relevante es como se hace cuando uno quiere efectivamente dejar a criterio del juez algo. Porque yo, por cierto, medio estoy de acuerdo con el diputado Ramírez, cuando habla del caso de Pica, yo creo que efectivamente, o sea, eso es un caso claramente de relevancia y que claramente afecta de manera relevante a un poblado y por lo tanto aplicaría. Entonces, podríamos dejar claro para la historia de la ley qué es lo que se está buscando con el uso de la palabra, porque efectivamente no estamos generando acá derecho nuevo. O sea, el derecho penal chileno ya lo ocupa relevante y de relevancia. Claro, podríamos pensar en pasarnos al de relevancia, pero la verdad es que pues, creo que son más bien sinónimos. O sea, son y en ese sentido nosotros tuvimos la misma como discusión interna y llegamos a la conclusión de que si lo que queremos es generar una circunstancia en la cual lo no relevante pueda tener un trato específico y lo relevante otro trato específico, nos parece que es mejor dejarla así que tratar de buscar una regla que honestamente probablemente no se va a hacer cargo de todas las circunstancias. Y en ese sentido también paso a los otros comentarios, me parece importante con lo que comentaba el diputado Lonton, zanjar ya el tema de las técnicas especiales de investigación. Me parece que claro, que queda como resuelto en otras leyes, así que yo creo que podríamos dar ese punto quizás por resuelto porque es él el autor también de esa propuesta. No, o sea, yo creo que eventualmente podríamos no tocar. Diputado Lonston. Sí, lo que pasa es que en la ley de reincidencia establecimos que en todos los delitos de crimen se pueden aplicar las técnicas especiales de investigación. Y en este caso podemos tener simple delito. Entonces, me parece que quedaría poco consistente con la regulación que establezcamos un simple delito, una técnica especial de investigación y dejemos fuera quizás simples delitos que pueden ser incluso más graves sin técnica especial de investigación. Entonces, eso abre la puerta para que el día de mañana todos quieran presentar proyectos para incorporar distintos delitos a las técnicas especiales de investigación por ser simples delitos y me parecería que abriría una puerta que no se podría cerrar después. Senadora Pascual. Sí, no, y si es así me parece coherente, puesto que inclusive si fueran situaciones de robo, hurto y receptación y todo lo que viene, digamos, en materia de cables de telecomunicaciones, y ya es una banda o un crimen organizado, también entra lo que ya está de técnicas intrusivas de investigación en crimen organizado. O sea, lo agarras por distintos ámbitos, digamos. Subsecretario. Muchas gracias. Y en relación, porque esos son los 3 puntos, porque voy a comentar el último, en relación con el reglamento, ¿ya? Efectivamente, la materia la regulaba el reglamento sobre el libro de actas de procedencia del Ministerio del Interior de 1943. Actualmente, la regulación se encuentra en el Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones, el decreto 41 del Ministerio de Defensa Nacional. Es un decreto que contiene un reglamento, que en su artículo 78, letra E, consagra el deber de distribuir los libros de acta de procedencia y controlar la formalidad de su uso. ¿Ya? El control de esas actas, que deben ser llevadas por los establecimientos que se dediquen a la compraventa de artículos usados, es actualmente realizado por la sección de inspección de actas de procedencia de la PDI. O sea, hay una sección específica en la PDI para esto, dependiente de la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales. Y esto se hace a contar del año 2018, en virtud además de una orden general de la PDI, que lo que hace es como regular muy pormenorizadamente la forma en que se entrega, etcétera, lo que está determinado en este reglamento. En ese sentido, como que ya existe un formato, que ya da pie. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Por su intermedio, presidente, lo que comentaba el diputado Lonton, es porque
A diferencia de la trazabilidad de la madera y de la trazabilidad de otras materias que son muy evidentes porque son muy grandes, etcétera, un cable se puede llevar sin nada. O sea, el punto es que es distinta la materialidad. El fenómeno de llevar un cable a veces sí puede pasar. Pues, o sea, puede haber un gaffiter, un electricista, etcétera, que pueda verse sometido a un control producto de que no posea esto. Y esto se debe a la diferencia de fenómeno, no a la diferencia de protección que queremos darle. Si queremos darle la misma protección a los que, o sea, queremos ser eficaces en la persecución de los que roban madera y los que roban cables. Y el punto es que el cable, a diferencia de la madera, es más chico, se puede llevar en carrito, se puede llevar en la mochila, se puede llevar en una serie que un tronco de madera no se puede. Por eso es más fácil, en el caso de la madera, exigir una guía de despacho. Porque hay que contratar un camión, hay que subirlo, hay que llevarlo. Y de hecho, el éxito que ha tenido la cuarta copia en el caso del robo de madera se debe también a eso, a que la fenomenología del delito de robo de madera hace perseguible el transporte. En cambio, en el caso del robo de cable, nosotros, y perdón que seamos en esto, creo que es donde persistimos en la diferencia, que la única que yo creo que va quedando es en este punto, porque creemos que la fenomenología de cómo se roban cables, pero también cómo se portan legítimamente cables, hace difícil buscar y sancionar al porte. En cambio, el acopio, a los que encontramos en flagrancia, eso es más fácil. Entonces, en ese sentido, nosotros por eso perseveramos en el tema de no estar de acuerdo con esta exigencia, tanto por lo que comentábamos de la PDI, que ya está, y además porque, por una última, y con esto cierro, presidente, en el sistema de trazabilidad de productos que se creó o que se está creando, la ley que establece el subsistema de inteligencia económica, que el diputado Lonton, por su intermedio presidente, además tiene que revisar su comisión en la Cámara de Diputados porque ya está ahí en tramitación. En esa norma que está en discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara, se establece un mecanismo de trazabilidad que además se trasladó, porque estaba originalmente ahí, a una ley que ya está vigente, que es la 21.713 cumplimiento tributario, que fue publicada en octubre del 2024. Esta ley modifica el artículo 60 quinquies del Código Tributario. En esa norma se establecen obligaciones para productores, fabricantes, importadores, elaboradores, envasadores, distribuidores y comerciantes de implementar sistemas de trazabilidad en resguardo del interés fiscal y mediante definición de los sectores por el impuesto interno. Por lo tanto, esta norma modifica y permite en el fondo ampliar la clase de comerciantes que pueden ser obligados al mencionado sistema de trazabilidad. Por lo tanto, el deber ya no pesa solo sobre los comerciantes de bienes afectos a impuestos específicos, como era antes, sino que a aquellos que el servicio determine. A nosotros nos parece que ya la norma como bien está bien, estos dos sistemas, el de la PDI, más esta posibilidad de que impuesto interno establezca deberes de trazabilidad específicos por riesgo, entre comillas, nos habilitan, al menos desde el Ejecutivo, a proponer no incluir en el robo de cables esa parte. Pero bueno, disponibles también a seguir conversando, por supuesto. En el fondo porque entendemos que ahí hay una regulación que ya está dada. Eso, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Yo quizás es muy temprano y hace mucho frío, entonces me cuesta todavía entrar en calor, en entender un poco esta discusión. A ver, primero, yo creo que todos estamos conscientes de el daño que provoca un ilícito de estas características. Eso yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa para no dar distintas interpretaciones a lo que uno pueda plantear. Eso primero. Todos entendemos, yo creo que necesitamos acá la importancia de regular debidamente esto. Quizás parte de la deformación profesional que me sigue generando ruido dos cosas. Una, se plantea primero como que el Código Penal en nuestro país ha entregado a este concepto de relevancia o relevante como una cuestión general. Cuando uno hace un análisis del Código Penal, en realidad es un término utilizado en muy pocos tipos penales. En muy pocos. No es una aplicación general. Es muy pocos. Y de ahí yo llevaría a ver cuántas veces ese tipo penal se ha utilizado de manera efectiva.
Por ejemplo, el Ejecutivo, por su intermedio presidente, plantea la situación de los delitos ambientales. ¿Cuántas veces se ha utilizado ese tipo penal de los delitos ambientales para determinar, en este caso, la extensión relevante de ese daño ambiental? Insisto, quizás yo en aquello soy más joven, alguien quizás con más experiencia, pero yo no tengo recuerdo de que se haya utilizado. En la norma que creó el delito del incremento patrimonial respecto a los funcionarios públicos, se habla también de este incremento patrimonial relevante. ¿Cuántas veces en nuestro país se ha utilizado el tipo penal del incremento patrimonial respecto a los funcionarios públicos en base a la concepción de relevante? No, tampoco recuerdo. Entonces creo que es importante en esto, porque nosotros tenemos una historia legislativa en orden a establecer tipos penales claros y precisos, a objeto de, primero, evidentemente, y ahí quizás puede ser parte de mi deformación profesional, de generar garantías, en este caso, para todos los intervinientes, tanto para el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el Ministerio Público, en base a este concepto de cantidad relevante y atendida a la penalidad que tiene el mismo, podemos caer en una avalancha de prisiones preventivas cuando estemos en delitos de estas características? Pero sabemos que el criterio que han tenido los juzgados de garantía versus los tribunales orales en lo penal es muy diferente al momento de aplicar el tipo penal. Entonces la idea es que tengamos una norma que sea efectiva, que permita sancionar estos hechos, pero que no genere, por una parte, un abuso, en este caso de la prisión preventiva, que ha sido, es parte, creo que, de las últimas 5 memorias de la Defensoría Nacional, lo ha planteado como una preocupación que va en incremento en nuestro país. Y segundo, de que efectivamente sea aplicable al caso concreto. Entonces, claro, se plantea, insisto, que este término se utiliza en nuestro Código Penal. A la rápida recordé 8 tipos penales que ocupan el relevante y 2 que ocupan el término relevancia. No encontré más. No encontré más. Y de ahí mi pregunta es, ¿cuántos se aplican de manera efectiva? En el caso de relevancia, insisto, en mis 15 años de ejercicio profesional creo que no los vi nunca. Y creo que hasta fui precursor de algunas investigaciones respecto de estos delitos en particular. Entonces la idea es que sean, insisto, temas efectivos. Yo sigo manifestando la preocupación al uso de este término si no le damos claridad, porque en una etapa procesal, por una parte, puede generar un abuso de la prisión preventiva y segundo, podemos después quedar en un desuso de acuerdo al criterio que pueda tener el Tribunal Oral en lo Penal, que sabemos tienen criterios distintos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo creo que es importante poner el contexto de lo que estamos legislando. Hoy día, obviamente, estamos respondiendo a una demanda ciudadana del daño que provoca este tipo de delitos. Y desde esa mirada, si bien entiendo lo que manifiesta el diputado Ramírez, nosotros como legisladores ponemos los antecedentes para que se aplique el buen criterio por parte de los tribunales. Yo creo que no sé de qué otra forma, y aquí un poco pregunto al Ejecutivo, pudiésemos tener una redacción, porque de una u otra forma, o desde la ley le imponemos la sanción que debe determinar un juez de la República, o finalmente será el criterio el que va a aplicar este juez de la República. Porque una cosa es el daño que se provoca a una casa, a una sede, a una población, y otra muy distinta a una comuna o a una región. Y desde esa mirada será el criterio del tribunal. Y por otro lado, me allano a que las técnicas especiales de investigación salgan de este proceso, pero me queda la duda con la trazabilidad, porque efectivamente muchas veces nos encontramos, si bien esto está inserto en otras leyes,
pero es un poco el análisis de la discusión que nos convocará en la mixta del reglamento del uso de la fuerza. Si es que, porque una norma está en otras leyes, finalmente basta y sobra. O cómo nosotros efectivamente vamos generando una norma que recuerde esto que está en otras leyes, pero que efectivamente provocan tanto daño en la comunidad y en la ciudadanía. Y aquí me refiero específicamente si es que hubiese participación de los funcionarios públicos, hay emisión de documentación falsa para que estos elementos lleguen al comercio. Por lo tanto, desde esa mirada, es responsabilidad de esta comisión mixta cómo nosotros finalmente entregamos a consideración de la sala y el día de mañana, Ley de la República, un texto que sea ordenado, que tenga una secuencia lógica, que esté sistematizado y que responda a las demandas de la ciudadanía. ¿Te la palabra? Quisiera, bueno, vamos a pedir 5 minutos de plazo para seguir la discusión y posteriormente vamos a dar por terminado. Lamentablemente no hemos tenido el quórum necesario para proceder a votar, pero sí antes que termine la sesión quisiera saber, porque extender más esta discusión, sino que ya estamos claros en lo que estamos de acuerdo. Creo que hoy día nos queda un único punto, que es cómo zanjamos la trazabilidad y el reglamento, y después solamente citaríamos a votar. Tiene la palabra, me la pidió antes el diputado Longton. Presidente, yo comparto su preocupación respecto a la trazabilidad, porque además lo que dice el reglamento de la PEIR tiene que ver con los libros de actas y la revisión de los mismos. No va mucho más allá. Y eso además no es oponible a Carabineros, que puede hacer perfectamente esta revisión de trazabilidad en atención a cómo quedó la norma establecida en la Cámara de Diputados. Entonces, como vamos a tener espacio además para eso, me parece que se puede avanzar en esa solución, porque la inteligencia económica tampoco habla de la trazabilidad y ni siquiera sabemos si ese proyecto va a salir en la forma establecida o que llegó a la Cámara de Diputados. Entonces estamos hablando de algo futuro que es incierto. Yo, respecto a la norma que por su término el diputado Ramírez le complica, a mí me parece que es difícil otra fórmula. Si hay otra fórmula, yo feliz de suscribirla, pero no se puede establecer un criterio objetivo en una fórmula que varía en atención a la afectación y la manera en que va a afectar. Yo puse de ejemplos de comunas que pueden... A ver, una comuna pequeña, obviamente que la afectación a un poblado completo va a ser... La afectación al poblado va a ser relevante. Pero no es lo mismo que esa misma cantidad de gente en una comuna que puede ser 4 o 10 veces superior el tamaño. Entonces, obviamente que depende de la comuna, región, lugar, sectores rurales, urbanos. Entonces, establecer objetividad a una norma va a hacer que el juez no se pueda poner en la situación concreta. Entonces, a mí me parece que la norma quedó bien, pero si hay una norma, una redacción que vaya en la misma línea de no cerrar la norma para efectos de no complicar a un juez que va a tener que aplicar en una situación concreta, yo estoy disponible, pero dejar una norma cerrada y objetivizarla es un problema. Eso, presidente. Diputada Carolina Tello. Muchas gracias, secretario. La verdad es que también quiero hacer el punto de vista de las comunas más pequeñas, las comunas rurales. La verdad es que en la comuna de La Higuera, presidente, donde la verdad es que hay alrededor de 4.200 habitantes, me parece que es la comuna de Chile donde existe una mayor cantidad de robo de cables en todo el país. Y creo que en ese punto es muy relevante lo que aquí se ha mencionado, porque efectivamente es una comuna pequeña donde los poblados obviamente son más reducidos, están muy alejados unos de otros. Es bastante dispersa la comuna y en ese sentido creo que es importante que eso quede salvado con esta eventual redacción que podamos mejorar, si es que eso es posible, pensando justamente en que justamente se trata de una comuna pequeña y principalmente rural.
la que presenta particularmente este problema, al menos en la región que yo represento. Así que le agradezco la palabra, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra, señor subsecretario. Sí, bueno, primero agradecer la predisposición de todos a llegar a acuerdos. Me parece súper interesante. Yo claramente entiendo la posición, por su intermedio, presidente, del diputado Ramírez. Si acá hay dos opciones, o ponemos un número de personas, que sería como lo más... pero ese número de personas deja con los problemas que comentaba la diputada Tello a los poblados, o el diputado Alonso, a los poblados chicos. O sea, un poblado chico, si le ponemos un número de personas puede que no alcance y no... Ya. Y lo otro que sí quería remarcar, y quizás en aras de buscar una solución, es que la norma es un agravante. O sea, lo que quiero como marcar es que es el inciso final del nuevo artículo que ya establece el delito de robo de cable. Entonces, hay que leerlo en esa lógica. Es, si producto de lo anterior, dice la norma que se está proponiendo, si producto de lo anterior, es decir, si con ocasión de alguna de las conductas se interrumpe el funcionamiento del suministro eléctrico, de servicio público domiciliario, su afectación tales como red de transporte y distribución eléctrica, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua o telecomunicaciones, que ese es como el punto. Si producto de lo anterior de eso se afectara una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, estamos hablando de un agravante. Yo creo que las agravantes en general también tienden a ser muy de criterio del juez, a diferencia de la aplicación de los tipos penales, donde efectivamente hay mayor rigurosidad y ahí está claro la conducta penal que se exige. Yo en ese sentido también, si tuviéramos que elegir entre poner un número fijo o hablar con algún concepto que deriva al juez la determinación, yo en esta pasada prefiero, o sea, opto más por la de la relevancia, relevante, u otro concepto que, como hoy día no vamos a votar, igual podemos evaluar algún tipo de concepto, pero creo que entre las dos alternativas me parece que, al ser una agravante y no la tipificación específica, me parece que podemos dejarlo de esa manera. Y en relación a la trazabilidad, a ver, hay dos temas de trazabilidad. Uno, el reglamento, que es un artículo que está abajo en el comparado, que manda reglamento los documentos electrónicos con los que se tienen que contar, ¿ya? Yo creo que los comentarios que hicimos, es decir, desde impuestos internos que tiene esta habilitación, que ya es ley, ¿ya? Más este reglamento que contiene la PDI, que ya obliga a entregar esta documentación, yo creo que exigir documentación nueva, a nuestro juicio, es sobre regular. Porque vamos a crear una nueva documentación electrónica cuando ya existe una documentación y existe una posibilidad además de priorización. Entonces quizá reservemos como la discusión respecto a si vamos a exigir o no, en el fondo el concepto, porque yo creo que donde tenemos como la distinción es en el concepto, o la diferencia más bien, del tipo penal. En el tipo penal, donde nosotros tenemos el punto y donde yo creo que está como la discrepancia final es cuando no pueda justificar su adquisición, su legítima tenencia o su labor con dichos elementos. Ese es el fraseo de la norma final, que es donde está como el core de la discusión hoy día. En donde nosotros decimos, hay un problema ahí, que es que hay gente que no tenga una boleta, para ser súper simple, hay gente que puede no tener una boleta y puede que efectivamente no tenga cómo probar y esta norma lo haga autor del delito, por no tener la boleta nomás. Y eso en robo de madera es casi imposible que ocurra, pero en robo de cable es muy probable que pueda ocurrir, que haya falsos negativos, o sea, falsos positivos, perdón. Esa es nuestra única preocupación, diputado, que existan falsos positivos producto de la forma en que se compran, transportan cables legítimamente y que hay, no sé, votó la boleta, listo, autor del delito. Está bien, sí, pero... No, sí, lo que quiero decir es que hay circunstancias en robo de cable que podrían permitir falsos positivos con mucha mayor probabilidad que en otro tipo de delito. Entonces, ocupar la misma técnica de robo de madera para robo de cable es complejo en este punto. En este punto. Se presenta a nivel de la detención, no solo... Así es. Entonces, sigamos, o sea, yo creo que distinguiría primero las discusiones lo que es reglamentario, porque ahí hay una propuesta de crear una documentación electrónica especial cuando ya existe, y respecto de la obligación que se tiene, no sé, o la obligación que se va a generar de portar cable como con boleta o con alguna documentación. Eso es como, creo que nos queda ese punto, la trazabilidad. Yo solo quería remarcar esas dos distinciones porque creo que en una
es una discusión sobre si queremos sobre reglamentar o tener un reglamento distinto, y la otra, si vamos a proceder o no a exigir este deber. A ver, yo creo que se hace necesario, a consideración de ustedes, dado el alto nivel de acuerdo que ya tenemos y producto de que quizás la única duda que uno tiene en el punto final es que esta ley nace producto de una demanda. Sí, sí. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ha funcionado documentalmente las instituciones que ya teniendo la facultad, obviamente, no sé, desconozco si es que lo que hace la PDI, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos en relación a todo este traslado y a toda esta trazabilidad de cable hoy día funciona, o porque esté en la ley vaya a funcionar. A mí me parece, por lo menos, esto es una opinión personal, me parece bien lo que usted dice, subsecretario, en relación a que no estemos generando nueva burocracia desde el punto de vista administrativo y que esto pase a reglamento, pero también uno queda con la duda, no sé por qué tiene que haber ley si todos sabemos que el robo de cable y el transporte y el hurto ya es delito. Subsecretario. O sea, sí, dejando en claro que hoy, sin esta normativa, hay fuerzas de tarea, hay operativo, se desbarató una red de robo de cables recientemente importante. O sea, en el fondo la Policía de Investigaciones en esto no ha esperado la nueva normativa para perseguir particularmente la flagrancia en el corte, ¿ya? Porque eso se puede, sobre todo en el mundo más urbano, se puede efectivamente, porque lo que ha ocurrido es que, claro, hay gente que se ha empezado a disfrazar de empresa para robar, ¿ya? Y lo otro es el acopio. Y eso sí, la chatarrería y el acopio está siendo súper focalizada. Y eso quería hacer el punto de que sin esperar esta normativa, igual ya efectivamente no es que... Este es el tema del transporte, ¿ya? Estamos acá hablando en un punto bien específico, que es las personas que van en tránsito con cables. Porque o aquí, donde lo están robando o sacando o cortando, y aquí, donde lo están guardando, o, porque también ha pasado, tenemos una fuerza de tarea en puerto, cuando los encontramos en el container, eso también es porque en un container que tiene que no puede acreditar el origen, también eso ya está regulado, eso ya lo buscan, eso ya existe. Entonces yo creo que centrar la discusión estamos hablando de la persona que transporte. Okay. Eso es lo que Ahora, a queríamos... consideración de la comisión, ¿será necesario esperar hasta el próximo martes, 9:30 de la mañana, o esto lo podemos resolver mañana de 3 a 4? Se lo comentaba Tomás recién acá, que el control de esto, la trazabilidad, tiene que ver con grandes acopios en carreteras. No tiene que ver con pararse fuera le comentaba Tomás, con el ICI o el Home Center a controlar a una familia que compra un cable. O sea, eso no tiene sentido, tiene que ver con criterios esto también. Entonces, por eso es importante determinar bien la trazabilidad. Yo estoy abierto a una redacción distinta, pero en la medida que esto no exista, se puede correr el riesgo de que este control puede no realizarse, en atención a que además lo que establece la PDI no es oponible a Carabineros o instituciones de la administración del Estado que puedan hacer este tipo de controles, y que la PDI yo no la veo controlando en carretera, porque la PDI no lo hace, lo va a hacer a propósito de una investigación judicial. Y una investigación que tenga bien avanzada para efectos a propósito de ciertas diligencias hacer estos controles, pero no se va a parar en la carretera a hacer un control de un camión. Entonces, yo creo que es relevante dilucidar y resolver esto, presidente. Si podemos darle un día, dos, no sé. La verdad es que yo por lo menos no tengo problemas, considerando que es el único punto que además que tenemos discrepancia, presidente. No hay más. Eso. Vuelvo a reiterar la consulta, porque, subsecretario, en este último punto podríamos tener algún... como para citar para mañana a las 3, pues ¿pueden los diputados mañana a las 3? ¿De quién? ¿Mañana 2:30 de la tarde? ¿2:30? Ya, citamos
Citamos mañana a 2:30 solo para votar. ¿Ya? Habiéndose cumplido el efecto de este comité-comisión, se levanta.